Desde los tiempos de la antigua Grecia hemos estado manteniendo una idea equivocada de la felicidad, pensando que ésta consiste en la satisfacción de nuestros deseos y en el cumplimiento de nuestras aspiraciones. Pero aunque tener deseos vivaces y tener metas en la vida resulta imprescindible en la ecuación encaminada a dar como resultado el sentimiento de felicidad en la medida en que es posible alcanzarlo en este mundo, no es en el cumplimiento de esos deseos y en el logro de esas metas donde fundamentalmente reside la posibilidad de llegar a ser feliz. El nuevo planteamiento al respecto habrá de ir de la mano de una auténtica revolución en los modos de pensar que han sido predominantes en nuestra civilización. Abderramán III, que vivió entre el 891 y el 961, debería haber sido feliz. Tuvo todo el poder en Al-Ándalus, la parte de España que por entonces, en el siglo X, estaba sometida al Islam. Y lo tuvo a lo largo de 50 de los 70 años que vivió, 32 de ellos como califa, la máxima autoridad política, militar y religiosa. Residía en Córdoba, una de las 3 ciudades más deslumbrantes de su tiempo, con más de medio millón de habitantes, 70 bibliotecas creadas por él mismo y el foco desde el cual se irradiaba la cultura más importante de aquel tiempo. Para su solaz construyó Medina Zara, un auténtico paraíso terrenal en las cercanías de Córdoba. No se privó de ningún placer, incluido su enorme harén de 6.300 mujeres. El éxito le acompañó tanto en sus empresas militares como en las personales, aunque entre las militares, no lograra incluir la definitiva derrota de los reinos cristianos del norte de la península ibérica. Pese a todo, al final de su vida, escribió un curioso testamento espiritual en el que decía: he reinado más de 50 años en victoria o paz, amado por mis súbditos, temido por mis enemigos y respetado por mis aliados. Riquezas y honores, poder y placeres aguardaron mi llamada para acudir de inmediato. No existe terrena bendición que me haya sido esquiva. En esta situación he anotado diligentemente los días de pura y auténtica felicidad que he disfrutado. Suman 14. Hombre, no cifres tus anhelos en el mundo terreno. Algo buscamos en la vida que, como le ocurrió a Abderramán III, no acabamos de encontrar. El hombre, dice Ortega, es un sistema de deseos imposibles en este mundo. Después de todas sus andanzas y esfuerzos, Don Quijote, a punto de aceptar las limitaciones que el mundo impone, al final de su periplo aventurero, que está narrado también al final de la novela, confesaba a su escudero: yo hasta ahora no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos. Nietzsche hacía general esta descorazonadora conclusión del hidalgo manchego y decía: no alcanzamos la esfera en que hemos situado nuestros valores, con lo cual estamos cansados, porque hemos perdido el impulso principal. Todo ha sido inútil hasta ahora. La Biblia deja constancia, a través del infortunado Job,
de esa búsqueda infructuosa que todos llevamos a cabo. Y se pregunta allí, en el libro de Job, ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿Cuál es la sede de la inteligencia? El hombre ignora su precio, no la puede encontrar en este mundo. El abismo dice, no está en mí, y el mar no está conmigo. Y puesto que a eso que buscamos Job lo llamaba Dios, dice él también, mas voy a oriente y no está allí, a occidente y no doy con él. Lo busco en el norte y no lo encuentro, en el sur y no alcanzo a verlo. Don Quijote, por su parte, al poco de abismarse en este tipo de reflexiones desencantadas, regresó efectivamente a la cordura, aceptó que aquello a lo que aspiramos es una quimera inalcanzable, se adaptó al mundo que efectivamente hay, pero todo ello a costa de empezar a deslizarse por el plano inclinado que sucesivamente le llevaría a la depresión y a la muerte. Pero ¿y si lo que ocurre es que Abderramán III, Don Quijote, Job, estaban equivocando, hasta cierto punto al menos, su manera de mirar la cosa? Y si el objetivo al que dirigir la vida, ese cuya consecución nos daría la felicidad, no consiste tanto en encontrar aquello que buscamos como en tener algo que buscar que despierte nuestro entusiasmo y que dé sentido a nuestra vida. Así lo cree Ortega y Gasset, que dice: se suele cometer el error de creer que la felicidad radica en la satisfacción de nuestros deseos, como si los deseos constituyesen toda nuestra personalidad. Conducía esta opinión a hacer depender nuestra aventura de la obtención de cosas externas a nosotros mismos, con lo cual resultaba inexplicable el caso tan frecuente de hombres afortunados como Salomón, cuyos deseos se colman y, sin embargo, se consumen de infelicidad. En modo alguno puede ser ese el papel que las cosas representan en nuestra dicha. No como poseídas u obtenidas contribuyen a hacernos felices, sino como motivos de nuestra actividad, como materia sobre la cual ésta se dispare y de mera potencia pase a ejercicio. El caso es que esta manera de ver las cosas, según la cual la felicidad consiste en la satisfacción de nuestros deseos, es y ha sido la perspectiva dominante en nuestra cultura, y lo es al menos a partir del legado que dejaron nuestros ancestros intelectuales, los que fundaron la filosofía en Grecia, en la antigua Grecia. En la forma que nos transmitió la idea clave al respecto Aristóteles, lo hace al considerar que hay dos términos que permiten entender la naturaleza del hombre y del universo en general: potencia y acto. Lo que esencialmente somos está contenido en el acto, en aquello a lo que apuntan todas nuestras potencialidades. Una vez realizadas esas potencialidades, habríamos logrado ser lo que estábamos destinados a ser. Se habrían cumplido nuestros deseos, nos habríamos, en fin, realizado. Y por tanto deberíamos ser felices. Efectivamente, constata Ortega, si nos preguntamos en qué consiste ese estado ideal de espíritu denominado felicidad, hallamos fácilmente una primera respuesta. La felicidad consiste en encontrar algo que nos satisfaga completamente. Pero
aquí está el quiz de la cuestión, porque según la nueva filosofía que Ortega, entre otros, viene a encabezar, lo que sustancialmente somos no es tanto un ser constatable, definitivo, realizado y que quepa alcanzar, y a partir de alcanzarlo ser feliz, sino que somos seres en movimiento, en perpetuo desarrollo de nuestra potencialidad. Nunca hemos llegado al acto definitivo, a la actualización de esas potencialidades. Siempre estamos haciéndonos permanentemente. Nunca llegamos a ser algo definitivo. De modo que el sentido de lo que sea la felicidad, visto desde esta perspectiva nueva, cambia cualitativamente. Y así dice Ortega: cuando pedimos a la existencia cuentas claras de su sentido, no hacemos sino exigirle que nos presente alguna cosa capaz de absorber nuestra actividad. Si notásemos que algo en el mundo bastaba a henchir el volumen de nuestra energía vital, nos sentiríamos felices y el universo nos parecería justificado. La felicidad, por tanto, a partir de aquí, a partir de esta manera de verlo, pasa a residir, no al menos de modo fundamental, en nuestros logros, sino en nuestra actividad, en la actividad capaz de absorber nuestra energía vital y de darle un sentido. Ortega lo apunta de nuevo así cuando advierte, abro comillas: la auténtica plenitud vital no consiste en la satisfacción, en el logro, en la arribada. Ya decía Cervantes que el camino es siempre mejor que la posada. Y se pregunta también Ortega: ¿quién que se halle totalmente absorbido por una ocupación se siente infeliz? Este sentimiento no aparece sino cuando una parte de nuestro espíritu está desocupada, inactiva, cesante. La melancolía, la tristeza, el descontento son inconcebibles cuando nuestro ser íntegro está operando. Basta, en cambio, que en nuestra actividad se haga un calderón, es decir, una suspensión, para que asciendan del espíritu quieto, como los vahos maléficos del agua muerta, esas emociones de desazón, de desamparo y vacío infinito. Y eso es la infelicidad. Ahora bien, es que nuestros logros, alcanzar nuestras metas, llegar a la posada que decía Cervantes, no juegan ningún papel en nuestro posible sentimiento de felicidad. Pues es evidente que sí, que lo juegan. Hay zonas de nuestra vida en las que podemos constatar que hemos llegado ya a donde teníamos que llegar. Y a partir de ahí, lo que procede es afirmarse en ellas, ser fiel a esas parcelas de lo ya conseguido, reiterarse en ellas. Es por eso que decía Kierkegaard: he aquí la repetición, ahora comprendo todas las cosas y la vida me parece más bella que nunca. Más bella, es decir, más feliz. Pero estos logros, estas zonas en las que depositamos lo que ya hemos conseguido, hemos de tomarlas como áreas de descanso que no han de interrumpir, salvo el tiempo de tregua que significan los logros conseguidos, no han de interrumpir nuestra marcha hacia lo inalcanzable, que es, a fin de cuentas, lo que sostiene nuestra permanente disposición para seguir activos y dedicados a las tareas a través de las cuales la vida adquiere sentido.
Y, en fin, no olvidemos otros ingredientes de la vida que resultan también muy importantes, trascendentales a la hora de definir la felicidad, o lo que en este mundo es posible llegar a alcanzar. Para esa felicidad estarían contraindicados, por ejemplo, y entre otros asuntos, el sentimiento de soledad o el disgusto en el trabajo que a uno le haya caído en suerte, o la buena o la mala salud que uno tenga, o el balance entre la fortuna y el infortunio que a uno le haya tocado en la vida. Todos estos factores son evidentemente elementos muy importantes, decisivos a la hora de tener en cuenta el sentimiento de felicidad que es posible alcanzar. Sin embargo, creemos que el pilar sobre el que se ha de fundamentar finalmente este sentimiento de felicidad posible en este mundo, o de algo que se le pueda parecer, ha de ser un proyecto de vida que movilice y ocupe las energías disponibles y que active la esperanza de que lo que haya de venir habrá de permitir sobreponerse de alguna forma a las insuficiencias del presente. La felicidad, podríamos decir, pues, que no es un estado, sino algo a buscar indefinidamente, interminablemente. No es algo alcanzable definitivamente, sino más bien, como decía Julián Marías, un imposible necesario.